empezó. Hoy es tiempo de sembrar, creyendo que lo mejor aún está por llegar. El sol hoy brillará y hoy me esforzaré. El triunfo llegará, mi meta alcanzaré. Hoy lo vas a lograr, pues Dios contigo está. Es tiempo de triunfar, lucharemos unidos en amor. Podemos alcanzar de la mano de Dios nuestros sueños. Tiempos mejores vivirás. Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué bueno. Todo comenzó con un sueño. Estamos en este mes celebrando nuestro 34 aniversario de fundación. ¿Cuántos se alegran que Dios nos ha sostenido por 34 años aquí en Fraternidad Cristiana? Bendito sea su nombre. Bueno, Dios nos permitió poner en práctica lo que años después escribió el famoso Stephen R. Covey, escritor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él habla sobre la primera y la segunda creación. Argumenta que todo lo que hoy conocemos como una realidad tiene dos creaciones. La primera es la mental y la segunda es la real, la que se crea en el mundo real, con disciplina y con esfuerzo. El ejemplo que pone es el de una casa. Para construirla, primero debe darse la primera creación. Es aquella cuando un arquitecto plasma los planos, en los planos la idea de su cliente, y una vez aprobados estos planos, entonces, y solo entonces, se comienza a trabajar en el terreno real con disciplina y con esfuerzo. Pero todo lo que existe en este mundo, primero fue un pensamiento en la mente de una persona. Todo lo que existe, primero fue una idea. Y esa idea, cuando ya se lleva a la realidad, entonces se vuelve la segunda creación. Lo mismo ocurre desde el punto de vista divino. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo creó. Pero primero fue un pensamiento en la mente de Dios. Nuestra mente tiene un poder creativo. Nosotros somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra, y tenemos esa capacidad de ser creativos. Por eso es tan importante recordar que Dios nos ha dado un cerebro. Y aunque usted no lo crea, tiene uno. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado un cerebro a cada uno? Lo que pasa es que no lo usamos lo suficiente, pero tenemos. Un amigo mío que se convirtió al Evangelio en una de nuestras reuniones cuando estábamos en el Cine Reforma, famoso psiquiatra que ya descansa en la presencia del Señor, el doctor Mario Tarragó. Él decía en sus charlas, Dios le ha dado un cerebro a cada persona. No muera con su cerebro virgen. Úselo. Pues Dios nos ha dado ese cerebro para que podamos diseñar, pensar, soñar. Y cuando nosotros soñamos en nuestra mente, estamos desarrollando la primera creación. Y luego la segunda es cuando ya plasmamos en el mundo real ese sueño. Pues yo tuve la dicha de nacer en una familia cristiana y desde niño pues me vi confrontado a ciertas realidades. La mayoría de los cristianos
evangélicos en mi infancia, la mayoría era gente muy sencilla, gente muy pobre. Mi abuela, que es mi modelo de fe, era una señora analfabeta que amaba a Dios y que Dios la usó poderosamente, pero eso también la tenía en un estrato social de bastante pobreza. Desde niño me vi confrontado a que debíamos cambiar algunas cosas, que debíamos prepararnos para estudiar, que deberíamos salir de la pobreza. Y me impresionaba ver que la mayoría de los cristianos en nuestras iglesias era gente muy pobre, muy sencilla. Y aquellos que ya lograban salirse a la universidad y empezaban a escalar en los niveles sociales, se alejaban de la iglesia. Y por eso es que vi la gran necesidad de comenzar una iglesia que pudiera alcanzar a las personas de clase media y media alta y clase alta, si fuera posible. Y así es como surgió el concepto de Fraternidad Cristiana de Guatemala. En ese entonces, cuando echamos a andar a la Frater, yo era joven y bello. Tenía 28 años. Un rulo a lo Elvis Presley. Pero lo mejor de todo no era eso. Lo mejor de todo era que estábamos recibiendo del Señor la inspiración para crear nuestra querida Frater. Y esa visión de alcanzar a la gente de tal manera que no tuvieran barreras fue que nos llevó a iniciarnos en el Hotel Guatemala Fiesta, un lugar en el cual la gente podía entrar sin prejuicios. Y eso es lo que nos ha hecho crecer. Eran 20 personas para empezar, que creyeron al sueño y visión que Dios me había dado. Y así fue como arrancamos nuestras reuniones en el 7 de enero de 1979, allá en el Hotel Guatemala Fiesta. Ese sueño que Dios me dio es lo que hoy llamamos nuestra visión. Y una visión es tener una imagen clara en nuestra mente de lo que queremos ser, de lo que queremos hacer, de lo que queremos que nuestro grupo sea, de lo que queremos que nuestro grupo llegue a hacer en la vida. Han venido durante estos 34 años diferentes modas en la iglesia, diferentes ondas, diferentes maneras de hacer las cosas. Modas han ido y han venido, pero la Frater en la palabra de Dios ha permanecido. Y aquí estamos, firmes, creyendo en lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y por eso que hemos estado enfocados en ser y hacer lo que desde 1979 comenzamos a hacer. Y eso es importante que lo sepamos todos. Y no solamente que lo sepamos, sino que lo transmitamos a las siguientes generaciones. ¿Cuáles son los riesgos que la Frater enfrenta si olvidamos el sueño por el cual nació Fraternidad Cristiana? Bueno, el riesgo es que si alguien no conoce la visión y no está en la visión, causa división, pues quiere imponer su propia visión. La Biblia dice que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que era correcto delante de sus propios ojos. Cuando no hay una dirección clara, cuando no hay una visión clara, cada quien hace lo que cree que debe hacer. Nuestro enfoque ha sido el mismo desde nuestros inicios. Nuestra visión y nuestra misión no han cambiado. Si alguien no hace suya la visión, tendrá su propia visión de lo que debe ser la Frater, y lo que va a traer es división. Por eso estar todos en la visión nos permite empujar en la misma dirección. Cuando todos sabemos qué es lo que queremos, cuando todos sabemos cómo lo queremos lograr, entonces los esfuerzos de todos se unen para lograr
el cumplimiento de esa visión. Cuando no se comparte con otros la visión, su alcance no se multiplica. Tenemos nosotros que trasladar a nuestra gente la visión que Dios nos ha dado en la iglesia. Lo mismo ocurre en su empresa. Usted debe tener una visión que debe de darle a su gente y repetirla y trasladarla y practicarla para que no se desvirtúe y no se pierda el enfoque. ¿De qué hubiera servido tener esta visión de esta hermosa iglesia, Fraternidad Cristiana en Guatemala, hace más de 34 años, si no se la hubiera compartido a esos primeros 20? Y luego al 21, y luego al 1000, y luego al 10,000, y luego al 15,000, y más de 65,000 personas se han convertido a Cristo aquí en la Frater, y ahora andan por todos lados compartiendo el Evangelio de Jesús. No sirve de nada tener una buena visión si no hay una compartición de la misma, si no hay una distribución. La visión deja de ser ilusión cuando comienza su transmisión y otros la hacen suya. Y cuando cada quien hace suya una visión, se multiplica el esfuerzo para poderla realizar. Si tenemos presente la visión o el sueño por el cual nació la Frater y lo compartimos con otros, se multiplica su alcance. Cada vez somos más los que hacemos nuestro el sueño que Dios me dio hace ya más de 34 años. Se puede perder la razón de ser y del por qué nació la Frater si nosotros no seguimos claro nuestro sueño y nuestra visión, porque la visión nos muestra el sueño que Dios nos dio. Si olvidamos esa visión, corremos el riesgo de desviarnos y de perder la razón de ser y del por qué nació la Frater. Tenemos que estar claros con eso. Yo les quiero confesar que cuando comenzamos la Fraternidad Cristiana de Guatemala, en mis planes no había construir edificios, porque construir edificios requiere un esfuerzo extra, gran esfuerzo humano, mental, económico, y hay que trabajar extra para hacer todo eso. Yo soñaba con que pudiéramos usar locales alquilados todo el tiempo, pero cuando la iglesia crece, no hay local alquilado que sea suficiente. El salón más grande que existía en Guatemala era el Salón Los Lagos del Hotel El Camino Real. Llegamos a llenarlo y con él los niños. Llegó el punto en que ya no teníamos dónde. Nos fuimos de allí al Cine Reforma y allí estábamos metidos en ese cine con 800 butacas. Pero no había suficiente parqueo para los carros, no había suficiente espacio para los niños. Los niños tenían que sentarse en unas gradas que habían subiendo atrás de la pantalla de proyección del cine. Tenían que sentarse en el monumento que está enfrente del Cine Reforma y de la Cámara de Industria. Y ahí les daban clases a los niños, estaban en las gradas que hay allí. Y conforme iba el sol cambiando, se iban corriendo para que les diera sombra. Un amigo, dueño de instalaciones modernas, me prestó su garaje y su sala, y estaba a 4 cuadras del Cine Reforma. Ya iban los niños caminando por las calles hacia esa casa a reunirse. Ante tal situación, nos vimos en la necesidad de buscar nuestro propio terreno y buscar nuestra propia construcción. Y por eso fue que hicimos las primeras promesas de fe. Dijimos: hermanos, tenemos que comprar un terreno y necesitamos plata. Así es que la plata la tienen ustedes ahí en el banco, suéltenla, compártanla, y echamos a andar el proyecto y compramos en la Roosevelt un terreno que es donde está hoy el centro comercial Miraflores. Pero no nos dejaron construir, porque esa era una zona arqueológica y no podíamos construir. Claro, no compramos todo el terreno que tiene el Miraflores, solo compramos la esquina, ahí de la 21 Avenida y Calzada Roosevelt de la zona 11. 18 meses tratando de construir y no se pudo.
Entonces compramos el otro, que es donde estamos actualmente, en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, y construimos nuestro edificio. Y estamos muy contentos de tener edificios cómodos, adecuados, donde podamos reunirnos. Me dijeron que hay unas fotografías allá de la inauguración del auditorio de la zona de campeones. A ver si es cierto que las tienen, proyéctenlas. Porque hoy inauguramos el auditorio de la zona de campeones. Y tuvimos los primeros bautismos en ese auditorio. Ahí está el pastor Alex abriendo. A ver, pásenla rápido una tras otra. Queremos ver más del auditorio de la zona de campeones. Ese es el nuevo auditorio de la zona de campeones. Ahí estamos con la pila de bautismos. Ahora ahí se están haciendo los bautismos. Miren qué auditorio más precioso que tenemos aquí en el edificio H de la zona de campeones. Ahí estuve predicando. Hay uno ahí que le va a pasar la de Tíquicos, que se va a caer. Grupo de mujeres que se bautizaron hoy en agua. Miren qué hermoso. Grupo de hombres que se bautizaron hoy en agua. Démosle un aplauso al Señor por eso. Muchas gracias por las fotos. Muchas gracias. Pues en los hoteles no teníamos dónde bautizar, nada más que en las piscinas. Y los turistas salían a los cuartos a ver qué estaban haciendo esas gentes ahí. Yo bautizando a toda la gente en las piscinas. Ahora pues tenemos una pila bautismal aquí preciosa. Pero mi ilusión no era hacer edificios. Mi ilusión era levantar una iglesia grande, fuerte, que amara al Señor, que transformara a Guatemala. Pero para ser grande usted necesita locales grandes. Y construimos todo esto por la necesidad. Pero por eso es importante que nosotros tengamos claro cuál es la visión que Dios nos ha dado, para no convertirnos en una colección de edificios nada más. Usted va a Europa y puede visitar cientos de edificios, templos hermosos que sirvieron hace muchos años. Y son grandes edificios, hermosos museos, pero que están vacíos. No hay gente ahí que alaba al Señor. Este edificio sin la presencia de Dios y sin la presencia de ustedes no tiene razón de ser. Por eso es importante que tengamos clara la visión. Y hoy se bautizaron en agua 84 personas. ¿Dan gloria a Dios por ello, mis hermanos? 84 personas más que se suman a este ejército de creyentes. No dejemos que de aquí a 50 años solo existan edificios bonitos que hicimos, sino que estén llenos esos edificios de creyentes, llenos del Espíritu Santo, que adoran a Dios, que sirven al Señor, que aman al prójimo. Por eso es tan importante conocer la visión de la Frater. La visión de la Frater es ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Veamos las partes. Ser una iglesia cristiana para la familia. Somos una iglesia, no somos un club, no somos un partido político. ¿Somos qué? Una iglesia cristiana para la familia. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Acaso no es nuestro mejor deseo que nuestra familia esté salva? Ese es nuestro deseo. Y Dios siempre está interesado no solo en salvar al individuo, sino en salvar a la familia. Y por eso creemos que hay que predicar esa verdad. La familia siempre ha sido un orden divino. La restauración y atención espiritual a la necesidad de cada miembro de la familia es nuestra prioridad. Que tanto abuelos, padres, hijos y todos los miembros sean bendecidos y tengan una excelente relación familiar. Y tengan todos una excelente relación con el Padre Celestial. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha usado familias para cada etapa del desarrollo del plan divino. Dios no llenó a la tierra de gente, Él lo pudo hacer. Dios es todopoderoso. Formó una familia, la de Adán y Eva, y a través de esa familia
reprodujo la raza humana. Luego en Génesis 6 dice que hubo tal corrupción en la sociedad que Dios decidió eliminar a la raza humana, pero preservó a la raza humana a través de una familia, la de Noé, y con el arca que le hizo construir cuando vino el diluvio, eliminó toda la humanidad excepto a una familia. Dios decidió bendecir a todas las familias de la tierra por medio de una familia, la familia de Abraham. Porque dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque yo sé que tú mandarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos a obedecer mis mandamientos. Todo el Nuevo Testamento empezó a escribirse 400 años después de un silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el último mensaje del Antiguo Testamento y el primer mensaje del Nuevo Testamento que dio Juan son los mismos. Elías y Juan dijeron que venían para restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Jesús no apareció en una nave espacial. Dios lo puso en el seno de una familia. Él nació de la Virgen María y fue hijo adoptivo de José, para que supiera Jesús lo que es la vida en familia. Y por eso Jesucristo está interesado en que nuestras familias sean salvadas, sean transformadas, sean redimidas. Por eso decimos que Fraternidad Cristiana es una iglesia cristiana para la familia. Hay familias de todo tipo hoy en día, lamentablemente, y aún una familia que está hoy integrada, mañana puede estar desintegrada. ¿Por qué? Porque se muere el papá y queda ella viuda. Se muere la mamá, queda él viudo. Se mueren los dos, quedan los hijos huérfanos. Pues no importa que usted sea viuda, que usted sea viudo, que usted sea divorciado, que usted sea huérfano. La Biblia nos dice claramente en el Salmo número 68:5: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Y si usted no tiene padre, madre, hermanos, aquí en la iglesia encuentra la mejor familia que puede encontrar. Aquí va a encontrar padres, madres, hermanos, hijos, y por eso le animamos a integrarse en una célula donde pueda tener usted ahí amistad íntima con otras personas. Josué 24:15 dice Josué al final de su gobierno: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿No será ese un propósito digno de toda persona? Mi familia y yo. No solo yo. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? Mi familia y yo tenemos que servir al Señor. Si no transferimos nuestra fe y nuestra visión, nuestros principios y valores a las nuevas generaciones, mis hermanos, no habrá iglesia dentro de unos 50 años. Si usted no se asegura de que sus hijos crean en Jesucristo, que sus nietos crean en Jesucristo y que adopten la misma fe y la visión, vamos a sufrir las consecuencias dentro de muy poco. Pero dijimos que la visión es una iglesia cristiana para la familia que proclame el amor de Dios. Es que, hermanos, Dios es ¿qué? Dios es amor. Y nuestra visión está basada en 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí encontramos nosotros el poder de los dones del Espíritu Santo, el amor, lo más excelente, y el orden que debe haber en la iglesia. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos esto claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Juan 13:35 dice Jesús: en esto sabrán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que llevan una Biblia en la mano? ¿En que cantan juntos? ¿En que dan sus diezmos y ofrendas? ¿Cómo sabrá la gente que somos discípulos de Jesús? En que nos amamos los unos a los otros. No podemos ser discípulos de Jesús y amar a otro porque tiene otro color de piel. Si usted es rubio, tiene que amar al negro. Si usted es negro, tiene que amar al blanco. Si usted es indio, tiene que amar al ladino. Si usted es ladino, tiene que amar al indio. Todos tenemos que amarnos, porque un discípulo de Jesús sabe amar a sus hermanos.
Sí, está bien que amemos a aquellos que son tan ricos como nosotros, o a aquellos que son tan pobres como nosotros, o a aquellos que son tan feos como nosotros. Pero está mal que no amemos a los demás, aunque sean diferentes. Al final y al cabo, todos somos polvo. Mire a su vecino, es polvo. La Biblia dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Somos polvo. Lo único que usted es polvo blanco. Y el otro es polvo negro. Y el otro es polvo café. Y el otro es polvo rojo. Pero todos somos ¿qué? Polvo. Lo que sí tenemos dentro de nosotros es el don de Dios, la vida de Dios, el espíritu que nos ha dado. Y tenemos que amarnos unos a otros. Una iglesia que no practica el amor no es discípulo de Jesús. Y 1 Corintios 13 nos enseña que el camino más excelente de todo, dicen, es el amor. Y el versículo más conocido de todos es Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Por eso la gente cuando viene a la Frater dice: ahí me siento amado, ahí me siento querido. Marcos Witt dijo en una ocasión, cuando me presentó allá en Lakewood Church, cuando fui a predicar a la iglesia hispana de Lakewood hace 10 años, dijo: la Fraternidad Cristiana en Guatemala es una de esas pocas iglesias donde he visto a un alto funcionario sentado a la par de una señora de oficios domésticos. Y no hay discriminación. Aquí no lo discriminamos a usted, ni porque sea muy rico, ni porque sea muy pobre, ni porque sea muy guapo, ni porque sea muy feo. Somos pocos los dichosos de ser ricos y guapos, pero a todos tenemos que amarlos con todo el corazón. Mis hermanos amados, una iglesia cristiana para la familia que proclame el amor de Dios, que lo demuestre. Pero es una iglesia cristiana para la familia que proclame el amor de Dios, que manifieste el poder del Cristo resucitado. 1 Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu pues son necesarios para la edificación, la exhortación, la consolación de la iglesia. Y ahí están los diferentes dones: dones de fe, dones de sanidades, dones de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, etc. El poder del Cristo resucitado. Jesucristo dijo en Hechos 1:8: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Sí, cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo se puede manifestar en señales, pero sobre todo tiene que manifestarse en la evidencia que Jesucristo dijo. Recibirán poder, ¿y qué dijo? ¿Hablarán en lenguas extrañas? No, eso no fue lo que dijo. ¿Recibirán poder y qué? ¿Sanarán los enfermos? No, eso no fue lo que dijo. ¿Recibirán poder y qué? ¿Me serán qué? Testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Un testigo lo que da es testimonio. Un testigo da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que sabe. Si usted ha recibido el poder del Espíritu Santo, donde más se va a notar el poder de Dios es que usted hable, que usted proclame, que usted sea testigo de que Cristo ha resucitado. ¿Y sabe una cosa? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Jesús es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Las manos de Cristo somos nosotros, los pies de Cristo somos nosotros, el corazón de Cristo somos nosotros. Y cuando está el cuerpo de Cristo vivo, cuando está el cuerpo de Cristo resucitado y manifiesta el poder de Dios aquí en la tierra, entonces vemos señales, vemos milagros, vemos muchas cosas, pero a través de nosotros. Yo he enseñado claramente que el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo no está solo sobre mí como pastor.
La unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está sobre todo el cuerpo de Cristo. Y usted es miembro de ese cuerpo de Cristo. Si usted pone la mano sobre un enfermo, va a sanar. Y si reprende a un endemoniado, va a ser libre. Porque Dios está dándole a usted el poder. No tenga miedo de usarlo. Dios le ha dado a usted esas armas espirituales. El nombre de Jesús, la oración y ayuno, la palabra de Dios, la fe. Úsela. Una iglesia que manifiesta el poder del Cristo resucitado. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar. El reino de Dios y a sanar los enfermos. Tenemos nosotros que manifestar ese poder del Cristo resucitado. Y el tercer elemento de nuestra visión dice: persevere en el orden dado en la Biblia. En 1 Corintios 14 encontramos cómo era el tipo de reuniones que se llevaban a cabo en la iglesia de Corinto. Había un mover del Espíritu Santo ahí, pero había un mover del Espíritu Santo desordenado. Todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, todos profetizaban al mismo tiempo, y eso era desorden. Y Pablo viene y les manda la carta para poner en esa iglesia orden. Y si algo necesitamos nosotros es perseverar en el orden dado en la Biblia. Este es nuestro manual de conducta. Esta es nuestra única norma de fe y conducta. La palabra de Dios nos enseña cuál es el orden que debe haber en nuestros negocios, con nuestros jefes, con nuestros subalternos, en nuestra familia, el orden que debe haber en nuestras finanzas, el orden que debe haber en nuestra nación, el orden que debe haber en un gobernante. Todo está establecido en la palabra. Y por eso debemos ser una iglesia que persevere en el orden dado en la Biblia. 1 Corintios 14:40 termina diciendo: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Qué importante es que nosotros aprendamos a hacer las cosas de una manera apropiada. Y la manera apropiada es la manera en la que se enseña en la Biblia a hacer las cosas. La gente entra aquí a la Frater y se asombra porque no ve niños corriendo de un lado para otro. Aquí ellos corren allá donde está hecho para correr, en sus lugares de juego y de diversión y entretenimiento, y ahí cantan. Aquí la gente se sienta y no anda de arriba para abajo por cualquier cosa. Hay lugares donde usted va y las chicas se levantan a cada rato porque la que no enseña no vende, dicen. Hay lugares donde la gente está hablando y hablando y hablando y no ponen atención. Es un relajo, es un desorden, es un escándalo. Pero hemos aprendido a ser una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado, pero persevera en el orden dado en la Biblia. Y eso es muy importante. Así que memorice la visión. Todos los miembros de la Frater debemos memorizar la visión de nuestra congregación. Esta nos da dirección, nos permite permanecer unidos y nos da inspiración. Voy a pedir que me proyecten el texto de la visión para que podamos leerlo juntos y podamos aprenderlo de memoria. A ver, digámoslo juntos: ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Una vez más, ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Así que si a usted le pregunta a alguien: ¿y cuál es la visión de la Frater?, usted la va a tener en la punta de la lengua. Y usted sabe qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que buscamos.
Por eso es que el año pasado, en el mes de mayo, presenté en Expolite en Miami un libro que se llama Escuela para Padres. Y en ese libro hablo ampliamente de lo que es la vida en familia, de lo que debe de ser un buen padre, una buena madre, unos buenos hijos. Hemos aprendido allí que es necesario amar para dar seguridad. Cuando usted ama a sus hijos crecen seguros, seguros de su identidad, seguros de su función, seguros de su posición. Todo padre tiene que llevar a su hijo con amor. La Biblia dice que Dios nos ama y Él es el mejor ejemplo de padre. ¿Por qué debemos amar para dar seguridad? Porque esa es la forma como el Padre nuestro que está en los cielos animó a Jesús. Cuando Jesús tuvo 30 años de edad y fue a bautizarse en agua, antes de empezar su ministerio de predicación, de sanación, de milagros, Jesucristo, al ser bautizado en agua y salir del agua, oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hijos y a darles esa seguridad al estimularlos y decirles que estamos complacidos con Él. Amar para dar seguridad, bendecir para dar prosperidad, corregir para dar carácter, enseñarles a permanecer para triunfar. Bueno, todo eso le recomiendo que compre el libro Escuela para Padres y refuerce su vida en familia para que usted sea no solamente un espectador de la visión, sino sea un participante de la visión. Ayer pues el Real Madrid hizo historia porque perdió 1-0 contra el que va de último en la liga, y el gol lo metió Cristiano Ronaldo. Pero una cosa les digo, eso no le quita el mérito al Real Madrid, ni le quita el mérito a Cristiano Ronaldo, ni a cualquiera de los 22 jugadores que estuvieron allí, porque estos sudaron la camiseta, jugaron con todo lo que pudieron, y en esta ocasión pues ganaron los del Granada y perdieron los del Real Madrid. Pero hay hoy en el mundo miles criticando a Cristiano, miles que nunca se han puesto una camiseta para jugar fútbol, millones que nunca se han metido a un campo de fútbol a correr y a patear la pelota. Eso sí, son críticos expertos. Ellos hablan de Mourinho, hablan de Cristiano, hablan de Messi, hablan de todo el mundo, pero jamás han dado pie con bola. Una cosa es ser espectador y ser un comentador y ser un crítico, y otra cosa es ser un jugador. Yo les quiero animar hoy a que no solamente seamos espectadores de la visión de la Frater, y que nos sentemos a ver ahí y decir: yo que el pastor me pondría un traje negro, yo que el pastor ya me hubiera mandado a poner peluca, yo ya hubiera bajado unas 20 libras de peso por lo menos. En fin, cuánta cosa podemos nosotros pensar, criticar. O cuando sube por acá alguien a cantar, y qué fácil es desde ahí sentado uno criticar, ¿verdad? Cuando hay una obra de teatro y alguien actúa, desde ahí es fácil criticar. Yo les quiero decir, hermanos, que uno de los grandes errores de la iglesia siempre ha sido que la mayoría de miembros se han convertido en ¿qué? Espectadores. Y nosotros tenemos que ser participadores, actores. No es lo mismo ponerse la camiseta y correr y tratar de meter un gol y no meterlo, o meterlo en la propia portería. Pero nosotros todos tenemos que ser participadores. ¿Cuántos creen que vale la pena que todos participemos, mis hermanos?
Todos tenemos que participar en la obra del Señor. Todos tenemos que ser activos en la obra del Señor. Porque somos un cuerpo. Sí, Dios me ha dado a mí ese sueño y esa visión de la Frater, y por 34 años hemos estado aquí llevándola a cabo, gloria a Dios. Pero si el día de mañana el Señor decide que este joven lo quiere tanto que se lo va a llevar a la presencia de Dios, pues ¿qué voy a hacer yo? Me voy allá a platicar con mi suegra, que ya se me adelantó, con mis hermanos que ya se me adelantaron, con Abraham, con Pablo y con Pedro y con todos los que están allá. Pero aquí, hermanos amados, esta obra descansa no en una persona, sino en ¿qué? En un cuerpo. Un cuerpo. Y si todos tenemos la visión y todos participamos y si somos todos testigos de Cristo, mis hermanos, este auditorio se va a volver chiquito dentro de poco, porque todos vamos a seguir llevando el evangelio a otros y trayéndolos a los pies de Cristo y compartiéndolos lo que Dios ha hecho en nosotros, porque aquí he visto yo milagros y milagros en la vida de muchos de ustedes. He visto a muchos de ustedes venir aquí hasta la coronilla de las deudas y enseñarles a manejar sus finanzas, y han logrado salir adelante y Dios los tiene ahora solventes. Hoy vi a una señora con cáncer bautizarse en agua. Me sorprende que aunque humanamente ella sabe que está muy enferma, ella sabe que es más importante estar preparada para el encuentro con Dios nuestro Señor. Y ahí vino a bautizarse en agua para estar preparada para el encuentro con Dios. No importa lo que pase, no importa lo que venga, nosotros debemos ser parte de la visión. No seamos solo espectadores, no solo memoriza la visión, sea parte de la visión. Si es nuevo a la Frater o todavía es solo un espectador de la visión, comience por estudiar durante 8 meses, 1 hora y media a la semana en la Facultad de Liderazgo. Inscríbase. Estos 84 que se bautizaron esta mañana están en la Facultad de Liderazgo. Y lo primero que hacen el primer mes es bautizarse en agua. Esta Facultad de Liderazgo comienza el primer domingo de cada mes, y en ella aprenderá la doctrina básica de nuestra fe cristiana sobre liderazgo y conocerá más a fondo la visión de nuestra iglesia. Sea parte de la visión. Comparta la visión. Cuando la visión se comparte, su alcance se multiplica. No basta con que usted memorice la visión y sea parte de la misión. Conviértase en alguien que comparte la visión para que otros la memoricen, la hagan suya y a su vez la compartan con otros. Compartamos que somos llamados a ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, que manifieste el poder del Cristo resucitado y que persevere en el orden dado en la Biblia. Dios nos ha permitido tener esta claridad y llevarla a una realidad durante estos 34 años. No sé si voy a aguantar otros 34, pero muchos de ustedes sí los van a aguantar. Muchos de ustedes sí lo van a poder realizar y van a contar algún día cuando ya sean ustedes viejos. Yo conocí a aquel pastor. Yo era niño y estaba en la iglesia. Yo era joven y estaba en la Frater. Pero aquel pastor, Jorge H. López, me transmitió ese sueño, esa visión, ese amor, ese poder, ese orden. Y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y salvando a muchos para Cristo. Guatemala será transformada cuando todos nosotros nos involucremos en esa obra evangelizadora. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación.
Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.